días, queridos hermanos y amigos. La Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. Esperamos que el estudio de esta mañana sea de bendición y ayuda para cada uno de ustedes en el transcurso de esta semana. Les pedimos que también puedan compartir este video con sus contactos en las redes sociales para poder animar y edificar en más personas. Queridos hermanos, iniciemos este servicio con el pasaje de Salmos 28. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Amados hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando
tu casa. Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a este tiempo de estudio bíblico aquí en Príncipe de Paz. Para nosotros es todo un gusto compartir contigo la palabra del Señor. Así que si tú tienes un comentario, una pregunta, tal vez una inquietud, por favor déjanos saber y coloca allí tu comentario al pie de este video. Estaremos en contacto contigo. Muy bien. Este tiempo no solamente está dedicado a leer la Biblia, sino más bien a estudiar, capacitarnos, pero a poner en práctica la palabra del Señor. El día de hoy iniciaremos con uno más de los profetas menores. Iniciaremos nuestro estudio del libro de Amós. A propósito, pensemos, fue Agustín de Hipona, aquel líder de la iglesia de los primeros siglos, quien designó a los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, de nuestro canon, como libros de profecía menor o profetas menores. Esto frente a los libros y profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que en dimensión son mucho más amplios. Así que no es porque tienen menor importancia este título de profetas menores, sino más bien porque su contenido es menor frente a los otros libros de profecía. Estudiaremos el libro de Amós y veremos en esta ocasión, en primer lugar, quién y cómo fue Amós, de dónde proviene, cómo es que el Señor lo llama al ministerio y dónde desarrollaría su ministerio. Nos ocuparemos de todo ese contexto. Así que acompáñame. He titulado al mensaje de esta ocasión, Amós, un buen siervo de Dios. Ahora quiero preguntarte, cuando escuchamos esta descripción, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, ¿en qué estás pensando tú? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Bueno, tal vez algunos pueden pensar en un famoso evangelista, alguien que ha viajado por todo el mundo, o tal vez en un gran reverendo que tiene todas las credenciales de su organización, o un misionero que ha dado la vuelta por todos los continentes. Bueno, o tal vez puede ser entonces, si es un siervo de Dios, alguien que viene de una gran institución teológica y trae consigo todas sus credenciales. En fin, podemos pensar tal vez en los obreros profesionales que predican y que son muy elocuentes, que tienen porte, tamaño, en fin, todo lo adecuado. Todo eso puede ser que venga a nuestra mente cuando pensamos en un hombre de Dios. Pero cuando veamos la vida de Amós, vamos a ver que Amós es un profeta diferente a los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a su procedencia y en cuanto al contexto de dónde él está viniendo. Así que quiero animarte, veamos ya la vida de Amós. Acompáñame, estoy en el capítulo 1 del libro de Amós, que dice así a la letra. Estoy utilizando la versión Reina Valera. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Ok, se nos ubica entonces rápido y se nos identifica quién es Amós. Dice que es uno de los pastores de Tecoa. Es muy interesante ver que la ocupación que tiene Amós él no tiene propiamente una ocupación de gran relevancia, por lo menos así para la sociedad de aquel tiempo en el mundo hebreo. Es simplemente un pastor, no es un sacerdote, él no viene de la escuela de profetas, Amós no proviene de una familia de ministerio, es un pastor común y corriente. Yo a veces estoy pensando, los pastores que están por el campo normalmente tienen olor a oveja. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo huele la oveja? La oveja no está perfumada, la oveja duerme en el campo, vive ahí en el corral, y a eso huele el pastor. Este Amós es así. Dice de Tecoa. Es interesante. Aquella población de Tecoa en la antigüedad estaba ubicada como a 8 kilómetros de Belén. En una zona muy desértica, cerca al Mar Muerto. Dicen los que han estado por allí, todavía se podría ver desde este sector hacia el sur todo el sector del Mar Muerto. En fin,
el sur y hacia el oriente. Así que Amós proviene del campo, del desierto, proviene de estar entre los animales. Tiene una vida rural, él no está acostumbrado y habituado a una vida citadina, él no es de una ciudad como de Jerusalén, donde la vida es ajetreada, van para allá, corren, o como en Samaria, la capital del reino del norte. No, él viene de la zona rural, él viene del campo, es un campesino, es un pastor. Así que él no es como algunos de los profetas que viven en la ciudad y pertenecen aún también a la realeza. Eso nos da una perspectiva del mensaje entonces que va a traer. Ahora tú acuérdate cómo sería la gente de aquel entonces, muy directa, no va a dar muchas vueltas, va a ir de frente al grano. Cuando quiere decir algo va a hablar con tanta tranquilidad, transparencia, sin necesidad de andar vueltas y adornar su mensaje. En fin, vamos a encontrar a un hombre que viene de un sector rural. Y se nos dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías. Antes de considerar esto, ¿saben? No se menciona Tecoa, y Tecoa podemos conocer hoy solamente porque sale de ahí Amós. De allí no tenemos más referencia. Se nos dice también entonces, profetizó acerca de Israel en días de Usías. Amós fue un hombre llamado desde el campo para profetizar a toda la descendencia de Jacob, pero principalmente para el reino del norte. Traería también profecías para el reino del sur, Judá, Jerusalén, y obviamente él proviene del sector sur, pero su ministerio troncalmente principalmente estaría desarrollado en el reino del norte. Muy bien, entonces dice, en días de Usías. Te acordarás de aquel rey Usías, un rey que gobernó por largo tiempo en Judá, en Jerusalén. Este rey gobernó desde el año 792 a.C. hasta el año 740. Por más de 50 años estuvo gobernando el rey Usías. Mientras que en el reino del norte está gobernando, dice en días de Jeroboam. Este es Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. El rey Jeroboam II habría reinado aproximadamente entre el año 793 y el año 753. Algunos dicen alrededor de 41 años, un tiempo de gobierno del rey Jeroboam en el reino del norte. Ahora esto es interesante destacar. ¿Por qué? Porque el reino del norte en este tiempo está teniendo una gran bonanza. Son 41 años de gobierno del rey Jeroboam. Ahora las cosas están bastante bien en Israel. No olvides que para este tiempo también Oseas está profetizando. Entonces podemos encontrar a Oseas y Amós, que son profetas contemporáneos. En el reino del sur también podemos encontrar un poquito después, a partir del año 740, al profeta Isaías. Y también por allí vamos a encontrar que es otro contemporáneo, el profeta Miqueas. En fin, ¿qué podemos ver entonces aquí? El contexto en el que se encuentra Oseas es de que no es el único profeta que está en función. Por lo menos va a haber el ministerio de 2 o 3 profetas que se están moviendo paralelamente. Uno empieza antes que otro, en fin. Pero este tiempo es un tiempo sumamente interesante en la historia de Israel. En el reino del norte, y aún mucho más al norte, Siria, el reino de los sirios, ha sido sometido por los asirios. Esto por el año 804. A partir de allí, los asirios empezaron a dominar con fuerza sobre los sirios. Cuando pensamos en los sirios, la capital era Damasco. Ellos tenían mucho del control comercial en las rutas terrestres. No olvides que el control comercial en la ruta marítima estaba en manos de los fenicios. Así que Siria e Israel intentaban mantener el control comercial de la ruta terrestre. Y ya que Siria
ha sido de alguna forma también sometida bajo el poder de Asiria, que luego poco a poco después esto va a consumarse. Entonces el comercio de Siria habría sido obviamente disminuido a tal punto también que Israel, por eso es que el reino de Jeroboam ha podido crecer, ha expandido sus fronteras y ahora la situación está con muy buena bonanza en el reino de Israel. Así que Israel tiene mucha prosperidad económica, las cosas están yendo bien, políticamente el país, digamos así, está estable. 40 años tendría este rey, 41 años este rey Jeroboam. El comercio ha crecido, las cosas van bien. Pero algo que ya el profeta Oseas nos estuvo hablando: mucha prosperidad, muchos bienes materiales, bendición del Señor, pero la inmoralidad está por los suelos. La idolatría está en todo lugar. Estas son características también de el tiempo de Amós. Se nos dice entonces, rey de Israel. Ahora se nos ubica muy bien en el tiempo. 2 años antes del terremoto. ¿A qué terremoto se está refiriendo? Aquí podemos encontrar algo. Hay un terremoto muy bien descrito por historiadores y también por la propia Biblia. Acompáñame por un momento al libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 5. Aproximadamente 250 años después, el profeta Zacarías hablaría de un terremoto que sucedió en tiempos de Usías. Precisamente, eso nos da entonces un poco la fecha en la que podemos citar a Amós. Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Así que Zacarías está hablando de un terremoto que pasó tiempo atrás, más de 2 siglos atrás. Es el terremoto que marca un poquito el hito, digamos así, en nuestra historia para ubicar a Amós. Se nos dice entonces 2 años antes del terremoto. Uno de los historiadores a quien podemos acudir es Flavio Josefo. ¿Sabes? Es interesante. Flavio Josefo habla de un terremoto que sucedió precisamente en el año 760 a.C. Esta es la fecha que podemos sacar a partir de la historia y excavaciones arqueológicas, indicando que hubo un terremoto en tiempos precisamente del rey Usías. Si el terremoto es en el año 760, el ministerio entonces de Amós habría empezado 2 años antes, alrededor del año 762, 763 antes de Cristo, y para algunos eruditos estudiosos consideran que este ministerio de Amós habría tenido un tiempo entre 10 y 15 años aproximadamente de desarrollo. Así que ubicamos al profeta Amós entre el año, vamos a poner 765 y 750 para jugar con los márgenes. Este es el tiempo en el que podemos ubicar al profeta Amós. Ahora, ¿quién es Amós? ¿De dónde proviene? Ya sabemos que es pastor, sabemos que viene de Tecoa. Se nos dan también algunos indicios y vamos a saltar por un momento al capítulo 7 del mismo libro de Amós. Acompáñame por favor. Allí se describe, él hace una descripción de sí mismo y casi como un recuento rápido de quién es y qué hacía antes. Capítulo 7, versículo 10 en adelante. No olvides, ahora nos estamos refiriendo acerca de un buen siervo de Dios, Amós. Entonces el sacerdote Amasías, sacerdote en el reino del norte, de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós:
¿Quién es Amasías? Amasías es el sacerdote líder importantísimo en la nación de Israel, reino del norte, y es muy allegado obviamente al rey Jeroboam. Y él está levantando una acusación. Él está profetizando en contra del rey. Bueno, hay que ser... Amós, tú tienes que tener cuidado. No puedes profetizar en contra del rey. Tú tienes que dar a tu mensaje un poco de elegancia. Adórnalo. Tu mensaje tiene que caer bien a todos. Sobre todo al rey. No olvides dónde estás. Y finalmente cualquier poblador podía decir nos debemos al rey. Así que podemos entender que la situación religiosa en el reino del norte no solamente es bastante liberal, sino más bien es muy convenida de acuerdo al gobierno de turno que está, en este caso Jeroboam. Y le dice entonces el sacerdote Amasías, le dice a Amós, vidente, vete. Ahora, algunos creen que cuando le está diciendo vidente, está haciendo una mofa y una burla de él. Porque Amós no proviene de la casta de los sacerdotes. Él no proviene precisamente de la escuela de los profetas. No tiene una trayectoria de servicio ministerial litúrgico como se podía entender con otros profetas. Él viene del campo, en realidad de la zona desértica, de allá de pueblitos que ni siquiera tal vez algunos hebreos de su tiempo habrían conocido. Viene de Tecoa y le dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá. ¿De dónde eres? De Judá. Bueno, váyase allá. ¿Qué haces aquí? Esta es la ciudad. Y obviamente, estás aquí en Betel, este es lugar importante, estás en Samaria, estás en Israel. Esto no es tu pueblo. Y parece ser que la connotación que algunos eruditos le dan es no solamente de desprecio, sino más bien hasta casi de mofa. Le dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Casi le está diciendo, tú, si quieres ganarte el pan profetizando, pues vete allá, aquí no hay espacio para ti. Y si quisieras estar aquí, aquí tienes que complacer a la audiencia. Pues esa era la tarea de los sacerdotes en el reino del norte. Si tú te acuerdas, la idolatría había llegado a tal punto, el profeta Oseas, contemporáneo a Amós, nos ha estado hablando acerca de que se pusieron altares en cada loma, debajo de cada árbol, altares de sacrificio a los dioses cananeos. Y es más, esos dioses cananeos, algunos de ellos como Astarte o Astarot, como esta divinidad de los cielos, en su liturgia se practicaban relaciones sexuales ilícitas. Los hombres, sacerdotes paganos, mantenían relaciones sexuales con las mujeres del pueblo, y las mujeres sacerdotisas de esta diosa de los cielos mantenían relaciones sexuales con los varones. Así que eso era muy común, muy común. La situación en cómo se describe acerca de la vida moral y religiosa de este tiempo en el profeta Oseas es de una situación de prostitución. Así se le llama a Israel. En fin, eso nos ubica en el contexto y por eso podemos considerar que este sacerdote Amasías le dice, Amós, si tú quieres aquí ganarte el pan, bueno, tú tienes que tener un mensaje distinto, diferente, complace a la audiencia. Y si no, vete allá para Judá, de donde has venido. Es más, tú no tienes credenciales para estar aquí. Huye a tierra de Judá, come allá tu pan. Casi argumentando de que él está viniendo para sacar algo de provecho económico. Y no es así. Amós no tiene este ímpetu. Profetiza allá, versículo 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Betel. Un lugar bastante importante. ¿Te acuerdas qué significa Betel? Es la construcción gramatical en el hebreo de casa de Dios, Bait, casa. Esa forma gramatical muy condensada, hoy conocemos como Betel, casa de Dios. En realidad, en Betel se puso uno de los becerros de oro
para que el sistema religioso del reino del norte se vuelque hacia él. Esto fue puesto por el rey Jeroboam I a partir del año 931 a.C. Así que era cuna de la religiosidad, pero una religiosidad idólatra, pagana, que la había asumido y adoptado Israel para sí como una costumbre y un hábito. No olvides que Jeroboam I, aquel primer rey, el rey del norte, estableció altares, uno en el sector de Dan, podemos encontrar aquí en Betel, y aquí encontramos a Amós. Él sale del desierto, digamos, de la vida campesina, a una ciudad importante, Betel, y se le dice: cállate, aquí vive el rey, no des tu discurso tan alto. Después de todo hay que complacer al rey. Capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo, fíjense la descripción que tiene Amós de sí mismo: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Qué sería un boyero? Alguien que ha estado detrás de los bueyes, alguien que ha estado cuidando y apacentando a los bueyes. Cuando en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice que es pastor, dice que fue uno de los pastores de Tecoa. Esa palabra pastor en el hebreo, en el original, tiene que ver con algo interesante. Está hablando básicamente de animales propios, con mucha lana, típicos de aquel entonces. Y se puede entender que estos no eran animales extraños, eran los animales de Amós. Así que Amós no está bien, no habría tenido la gran riqueza como un comerciante tal vez de la zona norte en Israel, pero tenía también la tranquilidad para vivir de lo suyo sin necesidad de estar utilizando el ministerio profético para su propio bolsillo. Bueno, no solamente no tenía necesidad, no tenía el corazón de hacer esto. Eso que quede claro. Así que Amós está hablando un poco acerca de sí. Él está detrás de los bueyes, está detrás de los animales, detrás del ganado, detrás de lo suyo. Dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él no proviene de una casta sacerdotal. Él no proviene de la clase social A. Él es un campesino, viene de allá, de los sectores marginales. Dice, soy boyero y recojo higos silvestres. Ni siquiera higos que se cultivaban de forma, no diría industrial, pero por lo menos de forma para comer y el higo comestible, sino más bien el higo silvestre, que eran mucho más pequeños o con menos dulce, y eso se podían encontrar precisamente en los sectores donde vivía él. Así que él se dedica a eso, recolecta los higos silvestres, está detrás de los animales. Este es su papel. Él es un pastor. Él no es de los religiosos políticos que están junto al rey. Él no es de los que van a estar adulando a alguien para sacar un provecho. Él no es de los que están dando palmaditas en la espalda. Él viene del campo. Y no es que todos los que vienen del campo son así, pero podemos ver la distinción entre un sacerdote Amasías que está empecinado en agradar al rey y un Amós que simplemente vive en una vida común y corriente sin ningún oficio extraordinario. Pensemos entonces en esto. Se nos dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿A dónde lo llamó Dios? ¿Sabes? Dios lo llamó a las ciudades más importantes del reino. Samaria, Betel. Él tendría que profetizar contra Judá. Tendría que profetizar contra el reino del norte. Él no es de los citadinos. Él va a hablar un mensaje directo. Y él va a hablar acerca básicamente de la majestad y la justicia de Dios
porque el pecado está llegando a tal punto que la copa está a punto de rebasar. Y la narración va a ser esta: por 3 pecados y por el cuarto, como veremos en el capítulo 1 la siguiente semana, indicando de que está llegando al colmo, al nivel de rebasar la copa, los pecados que ustedes están cometiendo como nación. Querido hermano y amigo, ¿qué vemos en Oseas? En Oseas vemos un profeta que llama la atención al pueblo por la idolatría y la inmoralidad, que vemos ahora en Amós. Amós, contemporáneo de Oseas, es un profeta que está hablando acerca de la majestad de Dios. Está hablando acerca de la justicia de Dios, que es insondable, incomparable, contra los pecadores. No solamente contra los pecadores de las naciones extranjeras, y ahí podía haber causado muy bien una buena impresión, porque Amós va a traer un mensaje y una profecía para las naciones extranjeras, para Siria, para los fenicios, para los edomitas, para los moabitas, para los filisteos. Y cualquiera hubiera dicho: uy, muy bien, tú estás señalando el pecado de los demás. Así tiene que ser. Así hay que decirles sus verdades. Y hay que decirles cuál es el juicio de Dios para ellos. Ahí todo el mundo en Israel y en Judá hubiera estado contento. Hasta que llega el mensaje de juicio para Judá, y tuvieron que guardar silencio seguramente. Y luego para Israel. Es allí cuando el mensaje de Amós se torna entonces en un mensaje que no va a querer oír el pueblo. Es interesante, querido hermano y amigo, cuando hablamos de los demás, siempre vamos a encontrar faltas, errores y fallas. Pero cuando vamos a hablar acerca de nosotros, o que alguien encuentre eso en nosotros, nos va a doler. Considera tú una cosa: esta sería también la actitud que con toda probabilidad habría encontrado Amós en su ministerio. Mientras se hablaba de las naciones, todos contentos. Pero cuando se empezó a hablar del pecado, de la inmoralidad y de las atrocidades que estaba haciendo el pueblo de Dios, entonces allí iba a estar el problema. Por eso el mensaje de Amós en el capítulo 7, básicamente en el versículo 11, se nos dice: porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías está diciéndole entonces al rey: mira, este hombre está haciendo así, que se vaya, expúlsalo, retíralo de nuestro territorio. Está hablando mal contra ti y contra el reino. Después de todo, somos pueblo de Dios. Querido hermano y amigo, el buen siervo de Dios no va a ser ambiguo en su mensaje. El buen siervo de Dios no va a hablar un mensaje a medias. Y lo que va a hacer Amós es hablar el mensaje directamente del Señor, y se va a ganar definitivamente enemigos. Y se va a ganar también enemistades, a tal punto que el liderazgo troncal, religioso de la nación le va a decir: te vas, vete. Y aquí no estés viniendo a perturbar. Aquí tenemos otro tipo de predicación. Aquí tenemos otro tipo de homilética. Aquí hacemos que con nuestros mensajes la gente esté contenta, porque después de todo nosotros nos debemos a la gente. En fin, este es un buen siervo de Dios. Amós no es el que viene con las credenciales de un gran ministerio, con las credenciales de haber tenido muchos discípulos, con las credenciales de haber hecho dividir el mar. No, todas estas desde luego tienen su lugar, y definitivamente tienen su lugar. Pero ten en cuenta, el Señor lo llamó de detrás del ganado. ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te estás dedicando tú? Tal vez tú piensas: yo no tengo un gran ministerio, quiero servir a Dios, pero yo, caramba, no sé hacer tal cosa o cual cosa. No es solamente estar en un púlpito lo que nos determina el aspecto de servir a Dios. Determina quiénes somos. Acuérdate algunos ejemplos muy clásicos a través de toda la Biblia. Podemos encontrar a un Gedeón que salva al pueblo del Señor. Saca
a todos los suyos de la opresión de los madianitas. ¿A partir de qué? Solo de confianza en Dios, de obediencia en el Señor. Y era un hombre muy temeroso, aquel Gedeón. Acuérdate de Dorcas, la mujer que simplemente hacía ropas y cosía ropas allá en el libro de los Hechos. Y simplemente con coser servía a Dios. Y el día que murió, Dorcas fue tan útil para la iglesia. Podemos encontrar que podemos servir a Dios con la ocupación que tenemos. No necesitamos tener un gran oficio. No necesitamos tener tal vez una gran tarea. Necesitamos servir a Dios con lo que tenemos, con lo que somos. Y a partir de allí es suficiente capital para que Dios te pueda utilizar, para bendecir a otros. Amós es simplemente un hombre común y corriente. Uno como tú y como yo, que simplemente no ha tenido una vida fabulosa. Que Dios saca a Amós del anonimato y lo va a llevar a cumplir su papel. ¿Estaría Amós en la condición de cumplir bien el papel que Dios le encomendaría? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque Dios no se va a equivocar cuando elige a uno de los suyos. Considera eso. Cuando Dios ha puesto su mirada en ti, Él nunca ha tenido una equivocación. Él no está improvisando un plan, no es porque faltó, no sé, el líder número 1 y bueno, no quedó otra, te pusieron a ti. Considera, Dios no improvisa en cuanto a tu vida, porque Dios es un Dios responsable. Y lo que podemos ver aquí es un hombre que sale de el anonimato y viene para predicar la palabra del Señor y dar profecías para las naciones de alrededor y también para Israel y para el reino de Judá. Así que sería un profeta a carta cabal. Pero él sabe que Dios lo ha llamado de detrás del ganado. Cuando a veces avanzamos en el ministerio, hay que considerar de dónde nos llamó Dios. Y no olvides nunca de dónde te llamó Dios. Para que siempre consideremos que somos, como nos dice el Nuevo Testamento, somos depósitos, como vasijas nada más de barro, llevando un gran tesoro. Ese es el tesoro del Evangelio. Ministros del Evangelio, pero por nosotros mismos no somos nada. Amós es un buen siervo de Dios, un hombre que sale del anonimato para servir a Dios a carta cabal. Su mensaje tendría un buen y fuerte impacto en la nación. Al mismo tiempo, él sirvió con mucha fidelidad al Señor. Y en el capítulo 7 se nos dice que tiene toda una acusación firme, fuerte, no de cualquiera, sino más bien del liderazgo religioso de su tiempo. Vete para allá, no te queremos aquí, aquí estás de más. ¿A quién va a obedecer Amós? Al liderazgo que está en su tiempo y son los más en el mundo religioso, pero desobedientes, inmorales, idólatras, o más bien va a obedecer al Señor. No estoy diciendo que nos tenemos que levantar contra nadie, estoy diciendo que el buen cristiano y siervo de Dios tiene que ser firme en sus convicciones, tiene que saber dónde está plantado. Tú y yo tenemos que pensar en eso. Querido hermano y amigo, ¿estás satisfecho contigo mismo? ¿Con la ocupación que tienes y con esa ocupación sirviéndole al Señor? ¿Están ocupando las preocupaciones en lugar de Dios en tu propia vida? A veces las necesidades nuestras ocupan el primer lugar y no Dios mismo. Amós obedeció y demostró ser un verdadero hombre del Señor. A través de los siglos, su mensaje ha quedado registrado para la gente de antaño y también para nosotros. Él, como un humilde pastor, pudo haber permanecido toda su vida en Tecoa y servir allí. Oh, Señor, yo te sirvo desde mi ubicación. Pero él permitió que Dios lo utilice más allá. Hizo de su trabajo no solamente el primer peldaño de servicio a Dios, sino más bien con eso estaba sustentando seguramente a su casa, a su familia.
Pero de esa forma él estaba siendo fiel a Dios y Dios lo llama de allí. Sin embargo, Dios le dio a Amós también una visión acerca del futuro. Le dijo que llevara el mensaje a los reinos que necesitaban oír el mensaje. Este fue un desafío grande, fuerte, para un mundo que lo tenía todo en su momento. Por lo menos la clase social A lo tenía todo. Amós no tenía las comodidades a las que estaban acostumbrados los de la clase social en Israel, esa clase social alta, comerciantes, los allegados al rey, en fin, la bonanza era fuerte, muy buena en el tiempo de Jeroboam II. Pero vemos en Amós un hombre con sencillez que viene desde ese lugar para servir a Dios. Te quiero entonces animar a que nuestras convicciones sean firmes. Que cuando estemos en diferentes medios, en diferentes contextos, que sirvamos a Dios a carta cabal. Que no tengamos que estar olvidándonos o que alguien nos tenga que hacer recordar necesariamente de dónde Dios nos trajo. Porque nos debemos a Él completamente. El libro de Amós posteriormente es citado por varios otros libros en la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis. Vemos en un hombre que se dispuso y se dejó mover por la voz, la dirección y el designio de Dios. Quiero que hagas esta tarea diferente. Algunos biógrafos dicen que probablemente después de haber cumplido tal vez esos 10 o 15 años de ministerio, Amós habría vuelto otra vez a sus tareas pastorales allí, en el desierto. No tenemos esos datos. Es posible que sí, no lo sabemos. Pero una cosa es segura. Amós podía servir tanto en su ocupación normal, corriente, común, cotidiana todos los días, como cuando salía a profetizar a las naciones, incluyendo Israel y Judá. Uno tiene que ser siervo de Dios en todo campo, en todo momento. Un cargo, un rango no nos hace ser servidores de Dios. Somos servidores de Dios porque hemos sido salvados por Él. Es porque hemos sido renacidos por Él. Y esto nos lleva entonces a la condición de servirle al Señor nuestro Dios. No porque se nos ha dado un puesto, o no porque hemos alcanzado un estatus. Es porque de corazón estamos volcando nuestras fuerzas y nuestro agradecimiento al Señor. ¿Es así tu servicio? Todos tenemos mucho que aprender de la vida de Amós. Al mismo tiempo del mensaje tan sencillo, concreto y elegante que nos traerá a partir del capítulo 1. Te quiero animar a que me acompañes a través de las siguientes semanas con el libro de Amós y juntos estaremos aprendiendo cuál es el mensaje de Dios para aquel tiempo, para su nación, como también para nosotros. Hagamos una oración y vamos a culminar así esta introducción al libro de Amós. Señor, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús y oramos también para que tú nos ayudes a entender el mensaje que tienes a través también de tu palabra para todos nosotros. Así como Amós vino de un contexto bien distinto al de sus contemporáneos en cuanto al ministerio profético. Tú también, Señor, probablemente estás llamando a cuánta gente que vive una vida cotidiana, normal, común, corriente, para que estén en el ministerio. Señor, tú estás seguramente reclutando gente de todos los campos, ámbitos y esferas de nuestra sociedad, para que juntos podamos todavía terminar de evangelizar nuestro mundo, nuestra nación, nuestra sociedad. ¿Quiénes serán los que responderán? Y podemos ver en Amós, Señor, que tuvo la tenacidad de responder a tu llamado. Entonces, eso también nos enseña a nosotros, que no tenemos que tener grandes cualidades para responder a tu llamado. Que en el camino tú seguramente nos capacitarás. Y mientras vamos sirviéndote, también tú estarás seguramente afianzando tus principios en nuestro ministerio. Oramos, Dios, para que la vida
ministerial de cada uno de los que hoy están tal vez viendo este video, oyendo este mensaje, sea cada vez más desarrollada, cultivada en ti, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. También oramos, Señor, por aquellos que tal vez han dejado enfriar su vida ministerial. Te pedimos que tú los bendigas y los guardes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, para nosotros es un gusto compartir contigo la palabra del Señor. Acompáñanos a través de las siguientes semanas para seguir estudiando y aprendiendo más acerca de Amós. Que el Señor te bendiga y que tengas un buen día. Queridos hermanos, esperamos que el estudio de hoy sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje a cualquiera de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en diferentes horarios. Puedes escucharnos también de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de Radio Jerusalén en el 630 AM. O en nuestras transmisiones en vivo por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros recursos ya mencionados, escríbanos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios les bendiga.